En un mundo que se presume de defender la vida, ¿por qué millones de animales sufren en silencio tras las puertas de los laboratorios? Detrás de las gráficas y los datos se esconden seres sintientes, capaces de sentir dolor, miedo, amor, privados de su libertad y dignidad, experimentos que en muchos casos cuestionan su verdadera necesidad y ética. ¿Es el progreso científico un fin que justifica cualquier medio, incluso el sufrimiento de los más indefensos? ¿Existen límites éticos que no deberíamos cruzar? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del conocimiento si el precio es la vida y el bienestar de seres inocentes? Por eso hablaremos en este video en el 6 experimentos espantosos en animales de los últimos 100 años. Número 1. El experimento de la cabeza de perro de Sergei Brukhonenko. Una historia que nos transporta a la Rusia de la década de 1920, un país devastado por la guerra y la revolución, donde la ciencia buscaba desesperadamente respuestas, a menudo a costa inhumana. En medio del caos, el fisiólogo Sergei Brukhonenko, un visionario con ética cuestionable, se propuso demostrar la posibilidad de mantener la vida de un organismo separado de su cuerpo. Su objetivo principal, perfeccionar la técnica de reanimación. Para ello diseñó un aparato, un precursor de la máquina corazón-pulmón modernas, que permiten mantener la circulación sanguínea y la respiración artificial en un cuerpo separado de su cabeza. El experimento realizado con perros consistía en separar la cabeza del cuerpo, conectarla a su máquina y observar su funcionamiento. Brukhonenko afirmaba que las cabezas de los perros permanecían vivas durante horas, respondiendo a estímulos. Las imágenes del archivo, aunque limitadas, muestran una escena perturbadora, una cabeza de perro conectada a tubos o una imagen que al día de hoy nos resultaría terrible. El contexto histórico es crucial. La Rusia soviética era un país en reconstrucción, con recursos limitados y una mentalidad científica que en ocasiones priorizaba el avance a cualquier costo. La falta de regularización ética en la experimentación animal, sumado a la presión para obtener resultados rápidos, contribuyó a la realización de estos experimentos tan controvertidos. Sin embargo, la veracidad y ética del experimento de Brukhonenko ha sido cuestionado a lo largo de los años. Algunos historiadores y científicos han argumentado que las imágenes podrían haber sido manipuladas o que los resultados fueron exagerados para obtener reconocimientos. La falta de documentación completa y el contexto histórico de la época hacen difícil determinar la verdadera naturaleza del experimento y el nivel de sufrimiento infligido a los animales. El experimento de la cabeza del perro de Sergei Brukhonenko permanece como un sombrío recordatorio de los límites éticos de la ciencia y la necesidad de una regularización estricta en la experimentación animal. Número 2. Las pruebas de armas nucleares en animales. Las pruebas nucleares en animales durante la Guerra Fría, un capítulo oscuro de la historia donde la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo amenazó a la humanidad, sino que también condenó a miles de animales inocentes a un sufrimiento indescriptible. Bajo el manto del secreto y la justificación del progreso científico, miles de perros, monos, cerdos y otros animales fueron expuestos a la fuerza a las consecuencias devastadoras de las explosiones nucleares y la radiación. Estos seres, incapaces de comprender el horror al que se les sometía, fueron tratados como simples objetos de estudio, sacrificados en el altar de la geopolítica y la ambición militar. Las pruebas se realizaban en entornos desérticos y remotos, pero la crueldad era universal. Los animales fueron expuestos a explosiones directas, a dosis letales de radiación y sometidos a experimentos diseñados para estudiar los efectos de la radiación en sus cuerpos. Las consecuencias eran horribles: quemaduras graves, enfermedades mortales, mutaciones genéticas y una muerte lenta y agonizante. No había consideración por su bienestar ni por su sufrimiento. Los animales eran tratados como meros instrumentos, sacrificados sin piedad en las áreas de investigación militar. La falta de ética, la ausencia de regularización y la mentalidad de la época convirtieron estas pruebas en un acto de barbarie sistemática y a gran escala.
Hoy en día, estas pruebas son consideradas un atentado contra la moral y el bienestar animal. Aunque el velo del secreto se ha levantado parcialmente, la magnitud del sufrimiento infligido a estos animales sigue siendo impactante. Las pruebas nucleares en animales durante la Guerra Fría nos recuerdan la importancia de la ética en la investigación científica y las necesidades de proteger a los seres más vulnerables de la explotación y la crueldad. Las imágenes de estos experimentos nos siguen conmoviendo e incluso hoy nos recuerda la necesidad de una ética científica irrefutable, la importancia de proteger a todos los seres vivos del sufrimiento innecesario. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el progreso? Número 3. El experimento de los perros paracaidistas de John Paul. En este puesto 3 nos trasladamos a la década de 1950, una época de grandes avances tecnológicos, pero también de una ética científica cuestionable. El médico militar John Paul Stapp y su afán por comprender los efectos de la fuerza G en el cuerpo humano diseñó una serie de experimentos con perros que hoy nos resultan profundamente perturbadores. Su objetivo, simular la fuerza G que experimentan los pilotos y aviones y cohetes durante el despegue y el aterrizaje. Los perros eran sujetados a trineos que eran lanzados a velocidades increíbles y luego frenados bruscamente. El impacto era brutal y muchos de estos animales sufrieron lesiones graves, fracturas, hemorragias internas, traumas cerebrales y algunos murieron instantáneamente. A pesar de los avances de la seguridad de los pilotos, el experimento de los perros paracaidistas nos recuerda la importancia de la ética de la investigación científica y la necesidad de encontrar métodos alternativos que no impliquen el sufrimiento de los animales. El legado de John Paul Stapp es complejo. Si bien sus investigaciones fueron cruciales para mejorar la seguridad en la aviación, el método utilizado para llegar a esos resultados nos deja una profunda reflexión sobre la ética en la ciencia y el respeto a la vida de los animales. Número 4. La investigación de Harlow sobre el apego. En las décadas de 1950 y 1960, Harlow llevó a cabo una serie de experimentos que, aunque revelaron verdades fundamentales sobre el desarrollo emocional, también expusieron un lado oscuro de la ciencia. Harlow, un psicólogo estadounidense, se propuso estudiar el apego emocional en los monos. Para ello separó los bebés monos de sus madres, un acto que ya de por sí es profundamente perturbador. A estos pequeños se les proporcionó figuras de alambre y de tela como sustitutos maternos, en un intento de observar cómo este tipo de figuras desarrollarían un vínculo emocional. Los resultados fueron impactantes. Los monos preferían aferrarse a la figura de tela que ofrecía calor y confort, en lugar del alambre que solo proporcionaba alimento. Este hallazgo subrayó la importancia del contacto físico y el afecto en el desarrollo emocional de los seres vivos. Sin embargo, el costo de esta revelación fue inmenso. Los experimentos causaron un gran sufrimiento psicológico a los monos. Muchos de ellos mostraron signos de ansiedad, depresión y comportamientos autodestructivos. La separación de sus madres y la falta de un vínculo emocional adecuado llevaron a consecuencias devastadoras en su desarrollo social y emocional. A pesar de los hallazgos de Harlow, fueron fundamentales para entender la importancia del apego en el desarrollo humano y animal. La ética de sus métodos han sido objeto de intenso debate. La investigación de Harlow nos recuerda que el apego emocional es esencial para el bienestar de todos los seres vivos. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de proteger a los más vulnerables y a considerar la ética en la investigación científica. Número 4. La prueba de cosméticos en conejos. Las pruebas de cosméticos en conejos. Durante gran parte del siglo XX, la industria cosmética utiliza a estos animales como sujetos de prueba para garantizar la seguridad de nuevos productos. Los conejos eran sometidos al test Tracy, un procedimiento cruel en el que se aplican sustancias químicas directamente en los ojos o en la piel para observar reacciones adversas. Este tipo de pruebas no solo causaba un sufrimiento inmenso, sino que también se realizaban sin anestesia, dejando a los animales expuestos a un dolor insoportable. A pesar de que estas pruebas se justificaban en nombre de la seguridad del consumidor, en realidad es que miles de conejos sufrían lesiones graves, cegueras y en muchos casos la muerte. La falta de consideración por su bienestar ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos de los animales y defensores de la ética en la investigación.
Un poderoso recordatorio de este sufrimiento es el cortometraje Save Ralph, que se ha vuelto viral. En este conmovedor corto, Ralph, un conejo que trabaja como probador de cosméticos, narra su dolorosa vida en un laboratorio. A través de su historia se nos muestra la realidad desgarradora de los animales utilizados en pruebas de cosméticos y nos invitan a reflexionar sobre la crueldad que se esconde detrás de nuestros productos de belleza. Salva Ralph no solo es un llamado de acción, sino también una invitación a cuestionar nuestras... Hoy en día, muchas empresas están abandonando las pruebas en animales y buscando alternativas más éticas. Sin embargo, el legado de las pruebas de cosméticos en conejos sigue siendo un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación científica. Número 5. Los experimentos de choques eléctricos en ratas. Los choques eléctricos en ratas. En la década de 1960 y 1970, la psicología conductista utilizó estos animales como sujetos de pruebas para estudiar el aprendizaje y la conducta, a menudo a un coste terrible. Los psicólogos, en su afán por comprender los mecanismos del aprendizaje, sometieron a las ratas a experimentos de condicionamiento. Se les aplicaban choques eléctricos de intensa variabilidad en diferentes partes del cuerpo para asociar ciertos estímulos con el dolor. El objetivo era observar cómo las ratas aprendían a evitar el dolor o a responder a ciertos estímulos para obtener una recompensa. Los choques eléctricos causaban un gran sufrimiento de las ratas. El dolor, el miedo y el estrés eran evidentes. Los animales mostraban comportamientos anormales como temblores, vocalizaciones agudas y una desesperada búsqueda de escapar de la situación. Aunque este tipo de experimentos proporcionó información valiosa sobre el aprendizaje y la conducta, la ética de estos métodos han sido ampliamente cuestionadas. Número 6. Las pruebas de armas biológicas en animales. En nuestro último lugar, más escalofriante del top, nos adentramos al mundo oscuro de las pruebas de armas biológicas en animales. Durante el siglo XX, en secretos y con crueldad imaginable, varios países llevaron a cabo experimentos que exponían a los animales a patógenos letales. El objetivo de esas pruebas era evaluar la eficiencia de las armas biológicas, virus, bacterias y otros microorganismos diseñados para causar enfermedades y la muerte. Los animales, desde monos y conejos hasta ovejas y cerdos, eran expuestos a estos patógenos en condiciones controladas, sin tener ninguna posibilidad de escapar de su destino. Las consecuencias de estas pruebas eran devastadoras. Los animales sufrían enfermedades terribles con síntomas de fiebre, hemorragias internas, parálisis y una muerte lenta y dolorosa. Las imágenes de archivos que puedo encontrar, aunque limitadas, pueden revelar la magnitud del sufrimiento infligido. La justificación para estos experimentos era, una vez más, la seguridad nacional y el progreso científico. Sin embargo, la ética de estos métodos han sido ampliamente cuestionados. Y es justificable el sufrimiento y la muerte de seres sintientes en nombre de la guerra y la investigación militar. Hemos llegado al final de nuestro escalofriante top, un recordatorio para algunos de los experimentos con animales más controvertidos de la historia. Hemos visto la crueldad, la falta de ética y el sufrimiento infligido a seres inocentes en nombre de la ciencia y el progreso. Pero este video no es solo una lista de horrores, es un llamado de reflexión, un recordatorio de la importancia de la ética en la investigación científica y las necesidades de buscar alternativas que no impliquen el sufrimiento animal. El futuro de la investigación científica depende de nuestra capacidad para conciliar el avance del conocimiento con el respeto de la vida y el bienestar de todos los seres vivos. Es hora de cambiar, es hora de exigir una ciencia más ética y compasiva, es hora de defender a los animales que no tienen voz. Y gracias por seguir en este viaje. Recuerda que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia.